En 2024 habrá elecciones presidenciales tanto en México como en Estados Unidos. Hasta el momento todo parece indicar que Claudia Sheinbaum ganaría con una gran facilidad los comicios que se llevarán a cabo el próximo 2 de junio. En Estados Unidos, por otra parte, Donald Trump tiene amplias posibilidades de derrotar a un Biden que cada día cae más en las encuestas. ¿Qué hará Claudia Sheinbaum frente a Donald Trump en caso de que se materialice este hipotético escenario? De eso hablamos en este video. El próximo 2 de junio habrá elecciones presidenciales en México. Por primera vez en la historia de nuestro país, dos mujeres se disputan el poder presidencial. Xóchitl Gálvez por la coalición conformada por el PRI, PAN y PRD, y Claudia Sheinbaum postulada por Morena y partidos aliados. Movimiento Ciudadano en este proceso electoral participará con un candidato testimonial que en el mejor de los casos obtendrá el 6% de los votos. La mayoría de las encuestas le dan una ventaja de entre 10 y 20 puntos a la candidata del oficialismo en México, Claudia Sheinbaum. La razón es que Morena ha sabido crear toda una superestructura electoral que está lista para entrar en acción el próximo 2 de junio. Además, que Xóchitl Gálvez no ha sabido crear una narrativa que genere entusiasmo dentro de la población y eso explica en parte estos números. Con esta ventaja, Claudia Sheinbaum tendría ya el camino despejado con destino a Palacio Nacional. Sin embargo, su próximo mandato está lleno de nubarrones y de grandes retos, por decirlo menos. Lo cierto es que durante el próximo sexenio el gobierno de México tendrá presiones de todo tipo. La principal es sin duda el regreso de un Donald Trump que será mucho más radical en su trato hacia nuestro país. Donald Trump ha ganado las elecciones primarias en New Hampshire y el caucus en Iowa. De esta forma se perfila para ser el próximo candidato presidencial del Partido Republicano. Estados Unidos es sin duda un imperio en decadencia acechado por infinidad de crisis tanto externas como internas. La gran diferencia entre Biden y Donald Trump es que el primero se ha enfocado en atender las crisis externas como han sido la guerra en Ucrania y el caos en el Medio Oriente. Donald Trump, por su parte, en caso de regresar al poder, se enfocará en atender solo las crisis internas, como lo son la crisis migratoria y la de salud por la que atraviesa Estados Unidos. En ese sentido, en caso de que Donald Trump regrese al poder, México volverá a estar en la mira de Estados Unidos. La guerra en Ucrania, por su parte, será desplazada y los europeos tendrán que hacerse cargo. Y aquí quiero decir que sin duda es injusto que Estados Unidos obligue a México a ayudarle a resolver sus crisis. México, con Donald Trump en el poder, se verá presionado a frenar los flujos migratorios y de fentanilo con dirección a Estados Unidos. Lo grave de ambas crisis es que ninguna de las dos tiene una solución fácil. De hecho, ahora hay toda una crisis fronteriza en Texas después de que el gobernador de esa entidad haya convocado el derecho constitucional a la autodefensa ante lo que considera una invasión. Y este enfoque que ha asumido Texas muy posiblemente sea el enfoque que tome Donald Trump cuando asuma el poder presidencial en caso de ganar las elecciones de noviembre próximo. Y ojo que hablar de invasión implica que un hipotético gobierno de Donald Trump podría tomar medidas bastante agresivas contra México para controlar esta crisis. La más fuerte, sin duda, sería una intervención militar en el norte de México con el pretexto de combatir a los cárteles mexicanos.
algo que podría ser usado en la práctica para disuadir a los migrantes a seguir su paso hacia la frontera. A Estados Unidos realmente no le importa si sus ciudadanos mueren en la calle por una sobredosis. Lo que le preocupa y lo que le aterra realmente a Washington son los crecientes flujos migratorios que pueden terminar por derrumbar a su imperio. Históricamente, siempre las grandes migraciones anteceden a la caída de los imperios. Eso Estados Unidos lo sabe y por eso, con Donald Trump en la Casa Blanca, el gobierno de ese país tomará las acciones necesarias para frenar la crisis migratoria. ¿Qué hará Claudia Sheinbaum frente a estos desafíos? Aquí hay que decir que a López Obrador le tocó lidiar con Donald Trump durante poco más de un año. La diferencia es que a Claudia Sheinbaum le va a tocar no 1 ni 2, sino 4 años consecutivos con Donald Trump. Además, Claudia Sheinbaum tiene grandes diferencias con Donald Trump. Claudia Sheinbaum apuesta por medidas de corte social para atender este tipo de crisis, mientras que Donald Trump apuesta por el uso de la fuerza para resolver lo que se tenga que resolver. Y quizás sea eso lo que explique el por qué Claudia Sheinbaum llegó a un entendimiento con Marcelo Ebrard. Ebrard, ante todo, fue el canciller mexicano que le tocó lidiar con Donald Trump los primeros 2 años de gobierno del presidente López Obrador. Entonces, Ebrard tiene mucha experiencia en este aspecto y por eso le tocará asumir un papel importante en un hipotético gobierno de Claudia Sheinbaum. Recordemos que en junio de 2019 Donald Trump amenazó con imponer aranceles a México en caso de que no se frenara la ola migratoria. Ahí fue Marcelo Ebrard el que persuadió a Donald Trump de frenar estos aranceles. La razón por la cual Marcelo Ebrard se quedó dentro de Morena es porque se sabe imprescindible para Claudia Sheinbaum. En ese sentido, será un sumar fuerzas entre ambos para enfrentar a Donald Trump. El objetivo ante todo es evitar que en el próximo sexenio ocurra una intervención estadounidense en nuestro país con el pretexto ya sea de la crisis migratoria o del combate a los cárteles del crimen organizado. Aquí hay que reconocerle a Claudia Sheinbaum el haber cedido ante las demandas internas de Marcelo Ebrard, que la negociación, por cierto, no fue nada barata. Hasta donde se sabe, a Marcelo Ebrard le tocarán posiciones dentro del futuro gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum, así como diputados, senadores y alcaldes afines. A mí, si me lo preguntan, creo que en la práctica veremos una especie de cogobierno en el próximo sexenio en el caso de México. Claudia Sheinbaum está dispuesta a compartir el poder y quizás ese sea su gran mérito. Ante todo, ella sabe que no tendrá ese manto protector que tiene López Obrador y con el que se le resbalan todas las críticas hacia su persona. Otro factor que va a pesar bastante en la relación entre México y Donald Trump será qué tan fuerte o qué tan débil sea Claudia Sheinbaum como presidenta. Si Claudia Sheinbaum es una mandataria fuerte, podrá negociar al tú por tú con Donald Trump. En cambio, si Claudia comienza debilitada su gestión por no haber ganado con un suficiente margen, Donald Trump sin duda que nos la va a poner bastante difícil. ¿Qué tan fuerte o qué tan débil será Claudia Sheinbaum en caso de asumir el poder? Eso lo sabremos con exactitud hasta que llegue el próximo 2 de junio. A partir de ahí sabremos con cuántos puntos de diferencia se impuso Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez. Si la diferencia es pequeña, Claudia tendrá menos margen de maniobra durante su gobierno. También será importante saber la conformación de la Cámara de Diputados y de la de Senadores, y cómo se distribuyó el voto en los distintos estados.
En 2018, López Obrador ganó casi todos los estados de la República, con excepción del siempre eterno panista de Guanajuato, algo que se ve complicado que pueda repetir Claudia Sheinbaum. En conclusión, con el proceso electoral casi resuelto en México, Claudia Sheinbaum ya piensa cómo le va a ir con Donald Trump. La verdad es que el próximo sexenio, gane quien gane, la va a tener complicada. Y quizás eso explique el por qué tanto la oposición como el sector empresarial en México parecen querer dejar ganar al oficialismo de Morena de forma holgada. Ante todo, los riesgos para México están afuera y no tanto en el proceso interno. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Solo para invitarte a que te suscribas al canal secundario, dando clic en este lado. Gracias.